Bueno, entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la permeabilidad del concreto. Sin embargo, en la charla quisimos poner como una condición interesante, que nos parece muy interesante, porque es que muchas veces hablamos es de conductividad, y la conductividad o permeabilidad o sorcibilidad o sorción, una cantidad de términos que a veces parecen confusos y que parecen enredarnos un poco la vida. Entonces, esta charla tiene como objeto hablar un poco de esos fenómenos que están involucrados en cómo entra el agua con los agentes agresivos o el aire con agentes agresivos dentro del concreto, y entender un poco para qué sirve eso, y quiero darle como un giro práctico también para que entendamos las implicaciones de que es una cosa impermeable y que es una cosa permeable, que por razones técnicas se puede extender a otros tipos de materiales y sistemas constructivos. Entonces ya van a saber en términos concretos qué es una impermeabilización o qué es lo que llamamos impermeable. Y espero que ese punto sea muy interesante para ustedes, porque mi propósito es también llevarlos a cosas que tal vez pueden tener alguna confusión, o de hecho me encantaría poderlos confundir para volverlos a explicar, y entonces eso llamamos aprender. Entonces, permeabilidad o conductividad. Bueno, ya arrancamos con un preludio que ha sido de que vamos a hablar de algo que conocemos y que estamos midiendo en este momento, de hecho, en el laboratorio. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, luego vamos a pasar a entender qué es la sorcibilidad, un término que seguramente para muchos puede ser desconocido, pero ya enseguida lo voy a explicar. Voy a ver un poco, hablar de permeabilidad, hablar de cómo se diseña el concreto en la vida real, en las obras, en nuestras edificaciones, por métodos prescriptivos para bajar la permeabilidad, y cómo lo hacemos para lograrlo por desempeño verificado, para llegar a unas conclusiones. Como ya bien lo dijo Edwin, en alguna parte de la conferencia vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas, algunas de las cuales ustedes enviaron en el momento de la inscripción. También siéntanse por favor libres de escribirlas en el chat, que nuestro equipo técnico y comercial y de comunicaciones estará pendiente a sus preguntas para que me las dirijan en el momento de las respectivas. Listo. Entonces, la permeabilidad. ¿Qué pasa con la permeabilidad? Resulta que muchas veces nos confundimos con esto de permeable e impermeable, porque es que permeabilidad es un término genérico. ¿Qué es un término genérico? Pues es que resulta que es que la permeabilidad, como todas las palabras que terminan en idad, caballerosidad, la característica que hace a alguien un caballero, o amabilidad, la característica que hace a alguien amable. Igual pasa con la permeabilidad, es una característica, pero resulta que la palabra en sí misma no dice cuál es la característica. Refiere a que hay unas características que hacen una cosa permeable o impermeable, pero no dice cómo se mide ni a qué características específicas se requiere. Entonces, cuando uno habla de permeabilidad, debe tener siempre en cuenta o en mente de que está hablando de una característica genérica, pero no la está definiendo. Entonces, en ese mismo sentido, impermeabilidad también es una característica genérica que tampoco dice cómo está contenido de forma clara de qué es lo que está refiriéndose como impermeable, o cómo mido algo para decir o calificar algo como impermeable. Vuelvo al ejemplo. ¿Qué hace una persona amable? Yo creo que cada uno debe tener unos parámetros para poder decidir qué es la amabilidad. Entonces lo mismo nos pasa en los materiales. Tenemos que definir entonces cómo se mide la característica para poder decir que es permeable o impermeable. Entonces, hay un problema adicional, que la permeabilidad no es una característica que dependa únicamente
del material. La permeabilidad depende también del fluido que estamos tratando de hacer que pase a través del material. Si es aire, pues es muy sencillo, ¿cierto? Es de baja densidad, es livianito si quieren, es de poca viscosidad, pero es distinto si es agua, es distinto si es un aceite, es distinto si es miel, que difícilmente fluye, y entonces también de repente resulta que es que esa permeabilidad no depende solamente del material, sino también del fluido que queremos que transite por ese material. Entonces, por eso no es una propiedad que es intrínseca o propia de un material, sino que depende del material más el fluido y unas condiciones en las que esté el fluido, porque es distinto cuando está a presión que cuando no está a presión. Es distinto cuando está en forma de vapor o cuando está en forma líquida. Sabemos que no hay paso cuando está en estado sólido el agua, pues porque no puede cruzar en estado sólido. Entonces, para poder describir la permeabilidad, es necesario siempre describir el material que está siendo atravesado, la sustancia que lo atraviesa y las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno. Entonces, en ese sentido, aquí a la derecha les mostramos, por ejemplo, un equipo especializado, yo creo que único o cuasi único en el país, que mide precisamente la habilidad que tiene un material para restringir el paso de aire a través de él. Y aquí entonces lo que se mide es la impermeabilidad, o mejor si quieren, la condición contraria, la permeabilidad al aire. Entonces, con este equipo, con este tipo de equipos, que en este caso pues es una foto cortesía de la Universidad Nacional, podemos determinar qué cantidad de aire pasa a través de un concreto o de otro material que queramos medir. Entonces, nuevamente, la permeabilidad es una habilidad, como ya se los había comentado, y en este caso tenemos que decir entonces que es permeabilidad al agua para poder empezar a describir claramente de qué estamos hablando. Es la habilidad que tiene entonces ese material, el concreto en este caso, para dejar pasar agua líquida o en estado vapor a través de él. Y en general, cuando hablamos que un material tiene una alta permeabilidad es porque permite pasar una gran cantidad de agua. Ahora viene el asunto, es cómo medimos la cantidad. La vamos a medir como una velocidad, la vamos a medir como litros, la vamos a medir de qué forma. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a tener que, cualquier profesional que esté hablando de permeabilidad o impermeabilidad tiene que empezar a tener cuidado sobre qué está hablando. Ya enseguida se los voy a explicar más despacio. Entonces, hay muchas formas de medir esa permeabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ya les dije que la permeabilidad depende del material y del fluido que necesitamos que pase a través del material. Pero a nivel físico se superponen una cantidad de mecanismos de transporte, por lo cual se vuelve muy difícil poderlo modelar matemáticamente. De hecho, eso es un reto de investigación. ¿Por qué? Porque se superponen mecanismos como flujo a superficie libre, flujos a presión, una característica que se llama sorción, que es precisamente lo que están haciendo en el reto a León y Fortacret. Otros fenómenos que es la capilaridad, que es como el agua asciende o se desplaza en diferentes direcciones. Normalmente decimos que la capilaridad va hacia arriba, pero la capilaridad va en todas las direcciones de un material. Pero es como cuando sorbemos por un pitillo o succionamos por un pitillo. Algo parecido ocurre con la capilaridad, solamente que no hay nadie haciendo un trabajo para succionar el agua, no hay una boca, digámoslo así, sino que unos fenómenos muy bonitos físicos hacen que el agua sea succionada sin necesidad de un trabajo externo. Pero también ocurre condensación y ocurre otro fenómeno muy conocido por los químicos, especialmente, que se llama difusión.
Entonces, entre otros, porque también hay unas cosas de energías moleculares y fuerzas de Van der Waals, pero dejémoslas por allá quietecitas. Como son tantas cosas, y entenderán que son complejas, normalmente entonces no las modelamos a través de los mecanismos de transporte, sino que más bien vamos y las medimos. Fácil. Y hay muchas, entre ellas está la sorcibilidad. La sorcibilidad es precisamente lo que están haciendo hoy en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana, en el reto a Lyon-Fortacret. Se están haciendo las medidas de la habilidad que tiene un concreto para absorber agua y es un fenómeno que es muy interesante para la durabilidad del concreto porque nos permite conocer cómo se comporta el flujo del agua cuando, por ejemplo, llueve y se moja el concreto y después sale el sol y se seca. Esa agua que cae o que está expuesta repentinamente a un componente en concreto estructural, en sus primeras etapas es dominada, entra al concreto por un fenómeno de sorción. Y eso es lo que estamos midiendo, insisto, en el reto a Lyon y Fortacret. Y eso ocurre solamente en los primeros centímetros de espesor. Pero, oh, sorpresa, resulta que cuando se deja muchísimo tiempo en contacto con el agua, resulta que el agua tiene la capacidad de pasar a través de todo el componente, o al menos una parte representativa. Y entonces resulta que ya la forma de moverse y las características con que se mueve son muy diferentes. Entonces digamos que hay un fenómeno en la zona, en el mundo de lo mediano, lo llamamos meso, y hay una forma del agua que es, o de caracterizar la permeabilidad, que lo llamamos en el mundo de lo grande o en el mundo de lo macro. Entonces, en el mundo de lo meso o micro está la sorcibilidad y en el mundo de lo macro la conductividad hidráulica. Y entonces ustedes dirán, pero no, ¿cómo así? A mí me enseñaron que el concreto era un material uniforme, que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, que se comporta igual. No, les tengo malas noticias. El concreto realmente para la permeabilidad no es isotrópico, es decir, no tiene las mismas características en todas las direcciones, porque las propiedades que desarrolla el concreto dependen de la dirección de la colocación, dependen de la gravedad, sí, y por fenómenos de segregación y de flujo de agua aparecen unas irregularidades en el comportamiento y por allá un señor de apellido Krieger dijo que eso se podía llamar pieles, entonces él llamó piel de mortero los primeros 5 centímetros contra la cara de un elemento porque no hay casi piedras, no hay casi agregado grueso, hay mucha agregado fino y cemento. Y después viene una piel de mortero porque hay un poquito, aparecen algunos agregados gruesos, pero predominantemente es arena. Y después ya sí sigue el concreto masivo completamente isotrópico, que él lo llamó la zona interior. Y resulta que cuando el agua va subiendo, cuando está fraguando el concreto, ustedes han visto que se forma a veces un charquito sobre el concreto, el agua va subiendo, se estrella contra los agregados, se acumula ahí y genera unos bolsillos. Y esos bolsillos son autopistas para el paso del agua. Pero también hay burbujitas que van subiendo y se estrellan también con los agregados y hacen más grandes esos bolsillos o esos espacios que ustedes ven ahí dibujaditos con azul. ¿Y cuál es la mala noticia para la durabilidad del concreto? Que justo en esos primeros centímetros de espesor del concreto, donde más deterioradas están sus capacidades y más alteradas están sus capacidades de conducción o de mejor, o de para resistir el paso del agua, justo ahí colocamos el acero de refuerzo. Y necesitamos el concreto como una cobija protectora que arrope, que proteja, que cubra esas varillas de acero de refuerzo que son las que sostienen los esfuerzos en las vigas y en las columnas. Y justo en esa parte está el concreto de peor calidad. Me refiero a que es de peor calidad respecto al interior.
Entonces, por eso la sorción es una característica interesante. Ya los elementos que están ahí en el texto se los expliqué, pero aquí aparece algo y es por qué la importancia y qué es lo que queremos impulsar con el reto Alión y Fortacret en su dimensión de medir la sorción del concreto. Es precisamente porque aquí hay una oportunidad de investigación importante y esto hace parte de un grupo de propiedades del concreto que llamamos desempeño verificado. ¿Qué es desempeño verificado? Lo vamos a ver enseguida. Pero desempeño verificado, para ir introduciéndolo lentamente, es usted qué necesita para que el concreto se desempeñe como queremos, y simplemente lo que hacemos es medirlo para verificar que sí se esté cumpliendo. Y no esperamos a que con ciertos tipos de recetas o con cierto tipo de cosas o de estrategias se cumplan, sino que las medimos sobre las mezclas. Y mejor aún, podemos construir la obra e ir y medir directamente en la obra si sí se alcanzó la propiedad. Porque hoy hay una brecha gigantesca entre lo que el diseñador cree, lo que hace el productor de concreto y lo que pasa en la colocación del concreto en la obra. Y entonces decimos, es que eso tiene que dar igual. No, resulta que no da igual y ustedes ya están empezando a ver por qué no da igual. Entonces podemos lograr cerrar todo el vínculo de control de calidad en la obra, en lo que el diseñador requiere, lo que diseña el productor del material y lo que hace el constructor colocándolo en la obra. Y podemos verificar. Enseguida vamos a ver más detalles. Entonces, por ejemplo, hoy que estamos haciendo en el reto Alión y Fortacret, exactamente lo que está en este dibujo. Tenemos una bandeja con agua, colocamos un material con una barrera impermeable, lo ponemos con la parte inferior está expuesta, es el concreto, y el concreto va succionando el agua de la bandeja y nos permite conocer qué tan rápido va a avanzar el agua con agentes agresivos para atacar el concreto o atacar el acero de refuerzo. Entonces, en este caso, la sorción es un proceso mediante el cual el sorbato, que en este caso es el agua, es absorbido absorbido con B y con D, no se confundan, está bien escrito, porque uno es químico y el otro es físico, por un material, y a ese material es como la esponja, lo llamamos el absorbente. Pero también ocurre que cuando lo ponemos a secar, ocurre un fenómeno parecido y se llama desorción, pero eso es otra conferencia. La sorción es una combinación de una cantidad de fenómenos relativamente complejos que no voy a explicar acá, pero que con gusto pues a quien esté interesado le podemos profundizar. Y en últimas, muchas de estas cosas no son controlables directamente, pero sí las podemos medir cómo quedaron en el concreto, en el diseño de la mezcla, y asegurar que también pase en el proceso de la construcción. Entonces, por eso lo hacemos de manera experimental. Y entonces les decía que esto es lo que estamos haciendo en la foto de la derecha en el reto hoy. Estamos poniendo a absorber agua a unos cilindros de concreto. Esto azul es un recubrimiento impermeable que no deja que pase el agua y tampoco se evapore y que podamos medirlo. Lo bonito es que lo que estamos midiendo hoy en el laboratorio lo podemos medir en las obras utilizando aparaticos o un dispositivo absolutamente económico como este, que se llama un tubo de Karsten, o un equipo equivalente en el cual conocemos un área de contacto. Lo que hacemos ya es medirlo por encima, si quieren. Metemos agua y con el cronómetro vamos viendo con respecto al tiempo cómo va chupándose el agua en el material y podemos hacer exactamente la curva que obtuvimos en el laboratorio, pero sin destruir el elemento en la obra. Bonito. Y da una curva equivalente. Entonces es un método de baja complejidad, es muy sencillo, absurdamente sencillo, laborioso sí, como todo ensayo de laboratorio de obra, pero nos permite conocer de manera rápida y fácil y muy económica el comportamiento o el desempeño que tiene un concreto en el diseño de la mezcla, y cuando lo colocamos en la obra podemos ir y medir en la obra cómo se está comportando.
Para quienes no los conozcan, pues también hay tubos Karsten que tienen un codo para poder hacer la lectura sobre superficies verticales. Así como están estos rectos que son para hacer medidas sobre superficies horizontales. Y de esa forma, entonces, se obtienen curvas como estas, que son las que les estábamos mostrando y les vamos a mostrar enseguida, que son las que se están obteniendo en el reto a León y Fortacret. Lo bonito de la sorcibilidad es que tiene dos momentos. Hay un momento que llamamos sorción inicial, donde es muy rápida y que ocurre más o menos hasta las primeras 6 horas. Como a los ingenieros nos encanta volver las cosas complejas, pues, y otras volverlas muy fáciles. En este caso, esta es compleja. Aquí está la raíz cuadrada del tiempo en segundos. Entonces las 6 horas dan más o menos por aquí. Y después de 6 horas se desarrolla lo que llamamos una sorción tardía, que es claramente identificable por el cambio en la pendiente de la curva que tiene durante el ensayo. Esta, por ejemplo, fue obtenida por un tubo de Karsten y se reproduce con el que se obtiene con el método que estamos obteniendo o haciendo, que es la STMC 1585, reproduce razonablemente bien. Y por eso podemos comparar laboratorio y el diseño de verificado en laboratorio contra lo que se hace en la obra. Entonces, ¿cómo logramos disminuir la sorcibilidad? Que básicamente consiste en volver esta pendiente mucho más acostada, mucho más horizontal, como decía Liliana. Lo que estamos buscando es, y en el reto al León Fortacret lo que les dimos fue una puzolana de alto desempeño que genera un efecto de pasta, de mayor contenido de pasta, mayor contenido de filler y que depura como el tamaño de los huequitos que puede tener, como esa esponja que llamemos que se forma dentro del concreto. Lo que hace es que se vuelve una matriz mucho más densa y al agua le da más dificultad poder ingresar. Entonces, productos como Fortacret, como el metacaolín de alta reactividad, lo que permite hacer es tumbar o volver mucho más horizontal esta curva, mucho más aplanada, mucho más acostada, lo cual genera un efecto benéfico en la durabilidad asociada al ingreso de agua con agentes agresivos o aire con agentes agresivos. Entonces, y uno dice, ¿eso para qué? ¿Qué enredo tan bravo? Eso no. ¿Qué es eso? No, resulta que es que eso tiene muchos efectos. Es importante o interesante conocer cómo se comporta la sorcibilidad de un material, precisamente porque no solamente tiene relación con la durabilidad, sino que adivinen que se han encontrado indicadores del tiempo curado con base en los ensayos de sorción hechos en la obra. Y podemos saber si han curado bien o han curado mal el concreto. Y sabemos que la vida del concreto, la resistencia y la durabilidad del concreto está asociada a un buen curado. Pero también se han hecho ensayos donde la sorcibilidad, que es lo que están midiendo en el reto León y Fortacret, guarda relación con el ensuciamiento. Y el ensuciamiento parece una lesión que no es importante, pero el ensuciamiento genera costos de mantenimiento. Una superficie sucia no solamente genera proliferación de materia orgánica o de seres vivos aprovechando esa humedad, que pueden generar lesiones más serias o pueden proliferar microorganismos que afecten la salud humana. Y entonces esa suciedad es lo que llamamos afectación a las condiciones de utilización. Y adivinen que se determina el potencial de afectación por ensuciamiento de esa superficie a través de la sorción, o en este caso de la sorcibilidad. Entonces, para mí, como académico, como amante del concreto, como un enamorado de todas estas tecnologías, esto es un campo interesantísimo de investigación para el concreto y el mortero. Y hay muchos trabajos importantes e interesantes que podemos hacer para también buscar un trabajo grande que se viene haciendo por muchos investigadores desde hace unos años para ver también cómo se establecen indicadores entre la sorcibilidad
y la durabilidad del concreto y del mortero. Entonces, en este punto yo quisiera abrirnos a las preguntas y a ver si de pronto Mauricio está por ahí y nos puede contar también en qué van nuestras curvas. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien, digamos, voy a presentarles el tema en este momento con tiempos tomados a 5 horas. Estas ya son las curvas que se están presentando en este momento y como lo estábamos conversando anteriormente, están los K de cada uno con su correlación. Esperamos en 30 minutos ya estar tomando ya datos a 6 horas y poder conocer pues realmente de nuestro ganador o nuestros ganadores. Realmente son todos, pero vamos a estar premiando los 3 primeros aquí. Todos están aquí muy intrigados y bueno, listos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Pues bueno, yo estoy aquí, Mauro, al lado de donde están haciendo las pruebas, mientras dicto la conferencia y escucho y veo el movimiento y cómo van y miran el tablero, cosa que me da mucha alegría. Y qué alegría porque, como bien dices, aquí todos son los ganadores, porque finalmente todos están aprendiendo sobre el concreto y sobre esta característica tan poco conocida que es la sorcibilidad. Edwin, quisiera preguntarte, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, Juan, como todos saben, nosotros recibimos previamente todas las consultas en relación con la charla. Lili nos cuenta 37 preguntas que vamos a elegir de pronto un par de ellas, Juanfer, si estás de acuerdo, como para ir calentando el tema de las inquietudes. No sé, Lili, si nos puedes ayudar con un par de preguntas para que Juan también nos colabore en el tema de respuestas de algunas. Ya hemos vinculado, te cuento, Sí. Juan. Pasamos como de 47 a 30 puntos. Bastante participación. Sí, Juan, aquí estoy haciendo Muchísimas un gracias. trabajo de revisar preguntas duplicadas. Empecemos con un par para que calientes motores, como dice Edwin. Aquí una que resume un poco tu introducción de la conferencia. ¿Qué consecuencias tiene la permeabilidad en la resistencia final del concreto? Esa es muy interesante. Curiosamente, la resistencia se genera en las primeras edades después de colocada la mezcla. Todos sabemos que hay una evolución de la resistencia hasta los 28 días. Lo más bonito de todo esto es que en ese mismo proceso se va modificando la permeabilidad del concreto. Los concretos más impermeables normalmente pueden mostrar una mejor resistencia por cuenta de que el agua de amasado sale más lentamente y hace una especie de curado interno. Los concretos que tienen mayor permeabilidad permiten que el agua de amasado, la que queda ya guardada y que sobra, digámoslo así, sale rápidamente y entonces no está disponible para seguir curando internamente el concreto. Pero también hay otros efectos muy paradójicos. Mientras más impermeable el concreto, más cuidado hay que tener de no dejarlo de secar superficialmente después de que lo colocamos. Porque cuando echemos el agua de curado, adivinen qué va a pasar. No va a entrar. Entonces mientras más especializado sea el concreto, o sea, cuando estamos haciendo un tanque de almacenamiento de agua, que es donde necesitamos baja permeabilidad, necesitamos primero hacer un curado muy bueno para iniciar el curado rápidamente para evitar que el agua del interior salga y que se pueda seguir curando el concreto y desarrolle baja permeabilidad. Pero si lo dejamos de secar y después le echamos agua, curiosamente no va a lograr entrar a todo el espesor del elemento y entonces nunca va a desarrollar la resistencia y tampoco le va a ir bien en términos de permeabilidad. Esa es una forma de dar una de las muchas respuestas de cuál es el efecto de la permeabilidad en la ganancia de resistencia del concreto. Gracias, Juan. Mira, y aquí te paso otra pregunta de los asistentes.
¿Se puede lograr un 100%, en un 100% el no paso del agua con aditivos o es necesario complementarlos con sistemas de impermeabilización? Bueno, ya enseguida van a ver que la impermeabilidad absoluta no existe. Y esto quisiera poderlo responder en la segunda parte de la conferencia. Y ahí es donde quiero que salgan con la cabeza hecha un 8, pero se las voy a tratar de organizar para que podamos aprender todos. ¿Otra pregunta, Lili? Sí, espérame, lancemos por lo menos otra para ir moviendo. Saquemos una de las que están haciendo sobre nuestra marca de cemento. Preguntan qué aditivos usan en la fabricación del cemento a León. Nosotros en este momento pues, no tiene mucho que ver con la conferencia, pero yo creo que podemos responderlo. Nosotros, nuestro cemento es un cemento de alta gama que está hecho de clinker, yeso y carbonato de calcio. Al momento no estamos utilizando aditivos de proceso. Si quieres, Juan, continuemos y ahorita sacamos otras porque hay muchas de esas que están hablando sobre cómo llegar a ese 100% de impermeabilización. Les tengo malas noticias, no existe. Ningún impermeabilizante es 100% impermeabilizante. Es una cuestión. Recuerden, la permeabilidad es un asunto de el material y el fluido y de cuánto pasa y qué consideramos mucho, poquito o despreciable. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme, les vuelvo a compartir pantalla y vamos a esa parte. Igual les agradezco mucho sus preguntas de manera anticipada, también debo decirlo. Agradezco mucho también la participación nutrida y que nos estén acompañando en este evento. Permítanme, ya comparto nuevamente pantalla para continuar con la presentación. Muy bien. Entonces, les decía que la sorcibilidad es un asunto de la superficie, mientras que la conductividad hidráulica es un fenómeno más a nivel macro que ocurre básicamente a través de todo el componente de concreto. Y esto es importantísimo entenderlo, porque una cosa son los fenómenos que pasan en la superficie de un componente que tienen unas implicaciones para la durabilidad, que es lo más interesante, mientras que el agua que pasa a través del componente tiene otras implicaciones. Porque ya ahí lo que nos interesa es precisamente cuánta agua está pasando al otro lado y no queremos a veces esa agua al otro lado. Entonces, por allá un señor de apellido Darcy se inventó un método para medir el paso de agua, cuantificar cuánto era el paso de agua a través de diferentes materiales, normalmente filtros, entonces, o suelos. Entonces podía, con una columna de agua, con un tanquecito elevado, con una manguera, meterle una presión de agua al material y medir cómo iba cambiando la presión de agua, la presión del agua en diferentes puntos del material en la medida en que circulaba el agua con un caudal al otro lado. Conocía el área, el caudal, el cambio de presión, la longitud en lo que estaba haciendo las medidas y derivó esta ecuación que la conocemos como la ecuación de Darcy. Así, esta ecuación tiene una cantidad de cosas interesantes para los que nos gustan las matemáticas y las ecuaciones. Primero es que sin importar la presión de agua que esté aplicando contra un material y cuando el agua pasa a través del material y sale al otro lado, sin importar la presión, si hay una constante característica del material. Es decir, si yo logro conocer la constante de permeabilidad, que es el nombre que le damos genérico, aunque ya saben que debe ser constante, que es un nombre malo, y ya enseguida se los voy a explicar por qué. Pero si podemos tener un metro de columna de agua, o un tanque de 4,50 metros o una represa de 250 metros de altura, el material tiene un valor que siempre es característico sin importar la presión a la que esté sometida. Y hay algo que se llama el gradiente hidráulico, que es delta P sobre delta L,
o sea, la diferencia de presión con la longitud, y resulta que ese gradiente hidráulico nos empieza a mostrar a mostrar que el caudal es proporcional a ese gradiente hidráulico. Ahorita van a ver de qué les estoy hablando. Es decir, que el caudal por unidad de área de un material es proporcional a esa constante de permeabilidad multiplicada por ese gradiente hidráulico. Como nos gusta enredarnos, también hay que tener muchísimo cuidado porque en algunos libros aparecen valores de K, pero con una K minúscula que es otra propiedad distinta y se llama permeabilidad intrínseca. Es intrínseca porque alguien hizo unas ecuaciones y ya no depende del fluido, sino que K se calcula dependiendo de la viscosidad cinemática y dinámica del fluido. Eso es otra cosa, no la voy a explicar. Pero no las vayan a confundir, listo, porque es distinta la K mayúscula que la K minúscula en términos de conductividad hidráulica o permeabilidad al agua. Hace unos minutos les decía que K era un mal nombre para decir que era una constante o un coeficiente, porque resulta que no es coeficiente. Si ustedes ven, tiene unidades de velocidad, metros sobre segundo. ¿Sí se dan cuenta? Esta constante tiene unidades de velocidad. Entonces no es un coeficiente. Entonces es un mal nombre para que se ha venido heredando. Y yo por eso prefiero llamarlo constante de conductividad hidráulica y se determina experimentalmente. Entonces, ¿para qué sirve todo este enredo? Es muy fácil. Esa constante se mide en este equipo. Este equipo es un fotocortesía del laboratorio de infraestructura de Fortacred, de materiales de construcción Corona, que tienen este equipo. En este equipo se coloca un cilindro preparado de cierta forma, con una mezcla que quiere uno caracterizar, y le mete 5 bares, que son 50 metros de columna de agua, de presión por la parte inferior, y se mide la altura máxima a la que avanza el agua dentro del cilindro. Y hay una zonita que siempre está esta siempre se ve brillante cuando uno parte el cilindro y lo mira, y la otra se ve como opaca, aunque se ve un cambio de color, pero esa es una zona con agua capilar y no se cuantifica. Y en otras ocasiones, cuando el concreto tiene alta conductividad hidráulica, lo que ocurre es que el agua alcanza a salir en la superficie y entonces cuantificamos el caudal. Y se utilizan entonces 2 ecuaciones diferentes de la ley de Darcy, cuando se conoce el caudal y cuando no se conoce el caudal, y se conoce solamente la longitud de avance del agua. Para no meterme en zonas complicadas de fenómenos físicos y hasta químicos, pues de aquí simplemente sacamos ese coeficiente o ese coeficiente de conductividad hidráulica, que es este famoso K. Este es un trabajo que de manera rutinaria hace normalmente el equipo de infraestructura de Corona, y que en algunos momentos apoyamos a nuestros clientes también realizando este tipo de ensayos. ¿Y para qué sirve? Pues venga, todo ese enredo tan horrible de esa ecuación, que el gradiente, que el coeficiente, que K mayúscula, K minúscula, bueno, ¿eso para qué sirve? Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Supongamos que tenemos un tanque de concreto. Y en ese tanque de concreto, pues lo que tenemos es que le decimos que vamos a utilizar una constante. Estos son números muy chiquitos, ese coeficiente mejor. Ese coeficiente tiene este valor, 1,2 por 10 a la menos 12, o sea, 6 ceros y después 1,2 metros sobre segundo. Se asume que no hay flujo por fisuras estructurales, esto es muy importante, ni juntas de vaciado. Y vamos a decir que ese tanque tiene 4 metros y 20 de profundidad, y vamos a ver cuánta agua pasa por una franjita de 1 metro que está en la base del muro. Y resulta que este valor, que es muy chiquitico de conductividad hidráulica en el concreto, permite pasar 0,11 centímetros cúbicos por día.
Entonces ustedes ya deben estar por allá imaginándose una jeringa de 1 centímetro, solamente 0.1, una décima parte, nada. Y yo estoy de acuerdo, es muy poquito. Pero claro, es que estoy trabajando con un concreto de muy baja conductividad hidráulica, porque este es uno de los valores precisamente con que se define qué consideramos baja conductividad hidráulica. Entonces ustedes dicen 0.11, pues no, eso no. Es más, seguramente ventea un poquito y se evapora el agua al otro lado del tanque y no se ve ni siquiera húmedo el concreto. Espero que me vayan siguiendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Ay, Dios, se cayó. Te estamos escuchando, pero alguien creo que compartió la pantalla diferente a ti, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Pero lograron ver esta diapositiva, Yesid? La del tanque, sí, perfectamente, La muy última, claro. sí, Juan. La última, sí. Agradezco a todos y agradezco pues no apagar los micrófonos cuando sea necesario y de pronto no manipular los controles para que no se descuadre la presentación. Muchas gracias. Creo que volvió a pasar. Sí, tienes que compartir porque no, en este momento no estás Yo compartiendo creo que alguien tomó el control de pronto accidentalmente. Ya la tienes. Perfecto. Entonces ustedes dirán que 0.11 centímetros cúbicos por día es nada. De hecho, pues ni siquiera alcanza a verse húmedo el concreto. El viento pasa, evapora el agua y ni siquiera alcanza a verse húmedo el concreto. Pero entonces venga que es que esto tiene un truco. ¿Y qué pasa si es toda la pared? Claro, para los que nos gusta la matemática, pues se hace una integral y se calcula y se obtiene que por esa franja de 1 metro de ancho en ese muro con ese tipo de concreto, pues ya estamos hablando de 95 centímetros cúbicos por día. Es decir, que estamos hablando de un volumen interesante de agua y recuerden que esto es una franja de 1 metro. Si esto es un muro de un tanque de una planta de tratamiento de aguas residuales, estamos hablando, y que ese muro tiene 10 metros, pues ya empezamos a hablar de 1 litro por día. Y es un concreto de baja permeabilidad. ¿Y qué pasa si seguimos aumentando y aumentando el tamaño y hacemos el perímetro del tanque? Uy, ya es una cantidad importante de agua, ya estamos hablando de litros, y litros de pronto sí se observan. Creo que podríamos estar de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero entonces venga, juguemos con el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si cambio la calidad del concreto? Entonces resulta que la norma, hay normas que nos dicen cuáles son los límites para considerar un concreto de baja permeabilidad, media o alta. Y vean que en ninguna parte dice nula. Entonces, si coloco un concreto de muy baja permeabilidad o de conductividad hidráulica baja, me va a dar 95 centímetros cúbicos por día, pero si coloco uno de permeabilidad media, esa franja de 1 metro me va a dar casi 800 centímetros cúbicos por día. Y si coloco uno de permeabilidad alta, que no crean que se observan porosos, sino se ven como un concreto normal, pero realmente pasa el agua y pasan nada más y nada menos que casi 8 litros por día por cada metro de longitud. Es decir, que un tanque de 10 litros ya estamos hablando de 80 litros por día. Yo creo que ya necesitamos canoa abajo para recoger el agua, ¿cierto? Y resulta que es que aquí se observa precisamente que el caudal que pasa por el muro es proporcional al gradiente y proporcional al coeficiente de conductividad hidráulica. Es decir, esto no es una parábola, esto no tiene una forma de unas curvas raras, sino que es una línea recta. Mientras más profundo está en el tanque, más agua pasa por unidad de área y en la medida en que vamos yendo hacia la superficie del tanque, con menos profundidad, llega un momento en que no hay paso de agua y cuando el gradiente es 0, que es justo en este punto, no pasa agua. ¿Hasta ahí me siguen? Espero que sí. ¿Por qué? Porque voy a seguir jugando. ¿Qué pasa si cambiamos el espesor del muro con igual calidad del concreto?
Entonces voy a volverme a un concreto de buenísima o excelente calidad. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando el calculista dice, no, es que yo por esfuerzo no necesito sino 20 centímetros? Yo no necesito más esfuerzo porque lo tengo apoyado abajo, lo voy a apoyar arriba, voy a poner una viga intermedia y voy a poner una cantidad de elementos estructurales. Entonces yo no necesito más espesor. Entonces resulta que pongo el muro de 20 y entonces ya no le pasan 95 centímetros cúbicos, sino que le van a pasar 191. ¿Y qué pasa si el calculista dice, no, venga, yo necesito 60 centímetros? Pues van a pasar mucho menos agua y son solamente 64 centímetros cúbicos por día. ¿Cuál es la conclusión? Que el diseñador estructural no debe elegir el espesor del muro solamente con criterios de resistencia, sino que tiene que también tener en mente los criterios de utilización, que es decir, cuánta agua se le está escapando del tanque y qué va a pasar con esa agua, a dónde se va a ir, qué agentes agresivos va a llevar esa agua. Va a generar humedades al otro lado, va a generar proliferación de microorganismos, es más, va a generar encharcamientos, va a generar mala apariencia del muro. Entonces yo quiero dejar un mensaje claro, porque les digo, yo soy o fui, sigo siendo diseñador estructural, tengo corazón y médula ósea de diseñador estructural. Pero muchas veces en el ejercicio de nuestra profesión se termina olvidando de que diseñamos para condiciones de resistencia, sí, que no se caiga, y puede necesitar 20 centímetros. Pero también diseñamos para condiciones de utilización. Es decir, que no queremos que se vea mal o se vea afectado el uso por cuenta del paso del agua a través del muro. Y por eso no podemos reducir simplemente por el espesor, simplemente porque no lo necesitamos, sino que también tenemos que pensar en el espesor por cómo se va a comportar el componente una vez esté en servicio. Entonces las economías resultan en cosas simpáticas. Entonces el diseñador dice, no, voy a quedar feliz, mis clientes van a quedar felices porque les voy a ahorrar el muro de 60, se los volví de 20. Les ahorré 40 centímetros de concreto, 0.4 metros cúbicos por metro cuadrado de muro. Sí, y al otro lado les dejo un problema como estos, escurriendo agua, afectando la durabilidad del concreto y por tanto afectando la resistencia del componente. Porque es que les decía que en una de las preguntas, precisamente, que lo que ocurre es que hay una cantidad de agua que es tolerable al otro lado, porque no existe impermeabilidad total. Siempre habrá la posibilidad de que se den las condiciones para el flujo de agua, que sea poquita, mucha, media, tiene que ver con lo tolerable que sea el agua al otro lado del componente. Y nuevamente, también hay condiciones para poder diseñar en las normas y en los reglamentos de diseño, porque podemos, el calculista o el diseñador, y en la construcción, podemos elegir la posición, el diámetro y espaciamiento del acero, porque eso también tiene relación con las fisuras. Y hay que tener mucho cuidado en donde se hace la especificación de las juntas de colocación del concreto, porque es obvio que si las van a poner en el punto de mayor gradiente hidráulico, es por donde más agua puede salir. Y si dejamos una junta, pues va a salir ya no el agua a través del concreto, sino a través de esa grieta que se forma entre el concreto viejo y el concreto nuevo, si no se trata apropiadamente. Dicho de otra forma, cuando diseñamos para permeabilidad, no podemos diseñar o para solamente por condiciones de resistencia, sino que tenemos que tener en cuenta las condiciones de utilización y por tanto es un sistema en sentido fuerte. Es decir, debe resistir, pero también debe comportarse bien o funcionar para lo que se espera que funcione, entre otras situaciones. Entonces, por eso, algunas consecuencias de la conductividad hidráulica en la construcción es que hay que darle localización y tratamiento desde el diseño a las juntas de colocación del concreto. Hay que cuidar la posición y recubrimiento del acero de refuerzo. Se debería preferir usar mezclas de baja retracción, baja conductividad hidráulica
ojalá medida por propiedad verificada, no por métodos prescriptivos. Enseguida se los voy a enseñar muy rápidamente porque eso lo he explicado varias veces en diferentes conferencias, que las invito a que las vean en el ciclo de hechos en concreto. Y finalmente, no es solamente el diseño de la mezcla, sino que es cómo se produce, se transporta la mezcla y se coloca para que el concreto pueda generar precisamente la baja permeabilidad, o mejor, la baja conductividad hidráulica. Y vuelve y aparece pues, la importancia del curado. Discúlpenme que aquí hubo una cosa simpática. Porque el curado lo es todo para la permeabilidad, o si quieren, para la impermeabilidad, que es la otra característica. Entonces, rápidamente, no me voy a quedar mucho tiempo en esta parte. Los métodos prescriptivos simplemente de manera fácil son una receta con las cuales se cree que se cumple con el desempeño, pero no se verifica. ¿Cuáles son las ventajas? Que todos lo conocemos. Relación agua-cemento bajo, contenido mínimo de cementante, uso de tamaño máximo de agregado, una cantidad de cosas que ustedes observan en la norma sismoresistente seguramente o en los códigos de la ACI. Es muy económico porque no hay que ensayar nada, siga la receta y ya. El problema con las prescriptivas es que no se sabe si va a cumplir o no con la permeabilidad baja o con la conductividad hidráulica baja mejor. Solamente se pueden usar materiales aptos. Si usted no tiene los materiales de la receta, no lo puede utilizar, o sea, no permite la sostenibilidad. Y se vuelve responsabilidad de los especificadores. Y como hablo con muchos colegas que son especificadores, diseñadores, saben diseñar muy bien, indiscutiblemente, llegan hasta cierto punto en los materiales, pero de pronto desconocen las limitaciones de los materiales. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los desempeños verificados? Que usted pide lo que necesita, el diseñador pide lo que necesita para la obra en relación con las condiciones de exposición. Y eso le permite lograr sostenibilidad y economía. Y puede verificar qué hace el constructor y puede verificar cómo le quedó al constructor. Y lo mejor es que la responsabilidad ya no es del especificador, sino de quien suministra los materiales y de quien lo construye. Claro, puede tener un costo alto porque de mayores costos los ensayos toman tiempo, pueden ser un poco más complejos, requerir personal más especializado, pero para una obra grande, créanme que se paga. Y se paga con creces, en beneficio del dueño del proyecto y en beneficio del constructor. Entonces, voy a pasar muy rápidamente por estas, para que no nos peguemos ahí en honor al tiempo. ¿Sí? Juan, dame un segundo que tenemos un par de preguntas en el chat. Ah, pero permíteme, ya voy a llegar a las preguntas finales, Lili. Ah, bueno, perfecto, listo. Perfecto. Entonces, para terminar, entonces, esto es un método prescriptivo típico, en este caso es ACI 318 del modelo 2019, que va a ser base de nuestra norma sismoresistente cuando la actualicemos en el corto plazo. Y dice que si usted tiene concreto expuesto al agua, hay las condiciones de relaciones agua-cemento máximas y resistencias mínimas y una cantidad de condiciones que van apareciendo. Cuando el acero se le puede corroer por presencia de cloruros de fuente externa o fuente interna, también le dice que tiene que controlar una cantidad de cloruros disponibles en el concreto, más los de la fuente externa, relaciones agua-cemento máximas y unas resistencias mínimas. Entonces les voy a dar un ejemplo muy fácil enseguida. ¿Cuál es el valor de K para estas mezclas por método prescriptivo? Pues no se conoce. ¿Por qué? Porque la receta, como no se ha medido, no le permite conocerlo y por tanto no puede modelar cuánta agua pasa a través del componente. Entonces, conclusiones. Es permeabilidad o conductividad hidráulica del concreto. Es permeabilidad, es un término genérico. De manera más precisa, debíamos hablar de conductividad hidráulica del concreto, medida según un procedimiento dado. La permeabilidad es un parámetro decisivo para la durabilidad del concreto y lo medimos de dos formas. La sorcibilidad para la parte superficial del concreto, donde están las barras, que son las que se van a oxidar, y la conductividad para ver cuánta agua pasa a través de todo el elemento. Y ambas propiedades entregan
o características que sí podemos medir nos entregan relación o indicadores o elementos que nos permiten hablar de la durabilidad. Recuerden que, de todos modos, para una cosa que construimos, un muro o una pantalla o lo que sea que hagamos, la conductividad hidráulica depende del diseño estructural, de la mezcla, que es lo que estamos midiendo en el reto a León y Fortacrede en estos días, pero también de los procesos de colocación y curado en la obra. O sea que volvemos a insistir, o vuelvo a insistir en el concepto de sistema. Y lo que ya les he dicho pues en varias oportunidades en la conferencia, es que los métodos prescriptivos, que son muy fáciles, muy económicos, por sí solos no garantizan que haya una baja permeabilidad en la obra. Y en contraste, los métodos por desempeño verificado sí nos permiten buscar lo que necesitamos, diseñar para lo que necesitamos y verificar en la obra que se alcanzó lo que necesitamos. Entonces, quiero recoger en este punto nuevamente y agradecerles su atención y quedar atento, Liliana, a las preguntas que podamos tener en el chat. Muchas gracias.